Buenas tardes. Pues hoy, después de mucho tiempo, voy a hacer la leche frita. Para ello necesitamos 600 mililitros de leche, 100 gramos de azúcar, 70 gramos de harina de maíz refinada, un limón, y aquí tenemos un poco de canela, una rama de canela, una vaina de vainilla, y tendría que ser anís estrellado, pero como no lo tengo, pues yo eché anís en grano, ¿vale? Por otro lado tenemos la harina de trigo y los huevos, aceite de oliva virgen extra, canela en polvo y azúcar normal. Pues el primer paso para preparar nuestra leche frita será echar en una cazuela la canela, la vaina de vainilla, la canela en polvo y el anís. Y la corteza de limón al que le habréis quitado bastante bien lo blanco. Todo para allá. Y luego le añadís 400 mililitros de la leche. Lo ponemos a calentar a fuego suave y revolviendo. Mientras la leche va cogiendo todos los sabores, en un bol vamos a echar la harina, el azúcar y lo vamos a revolver bien. Y ahora le añadimos los 200 mililitros de leche que teníamos reservados y lo revolvemos todo muy bien. Una vez que tengo esta mezcla bien revuelta, lo que hacemos es pasarle esta con un colador, o sea, la leche caliente a la fría. Una vez colado, lo volvemos a echar todo a la cazuela y lo dejamos cocer a fuego despacio, revolviendo porque si no se pega. Y aquí con paciencia seguimos dándole vueltas hasta que esto espese. Así que cuando espese ya seguimos. Cuando ya tenéis esta consistencia, pues apagáis el fuego y lo echáis en un bol, un cuadrado o rectangular, a la que enfríe. Pues con esas cantidades, mirad, me salió este envase, que es pequeñito, pero bueno. Ahora lo tapáis con papel film para que no se forme costra encima y lo dejáis enfriar. Y cuando enfríe, pues ya se sigue. Ya tenemos la masa compacta, ¿veis? Queda como una bechamel de croquetas, pero en dulce. Ahora la vamos a cortar en cuadrados o en rectángulos, vaya, como más os guste. Pues mirad, con estas cantidades que yo os puse salieron 10, pero mirad que son gorditos, ¿eh? Entonces, bueno, pues si queréis les podéis hacer más pequeños, pero bueno, con este tamaño 10. El siguiente paso, pues se rebozan en harina, en huevo, se fríen en aceite de oliva, yo en este caso de oliva, si preferís de girasol para que no le dé tanto sabor, pues de girasol, y se ponen encima de papel absorbente. Una vez que los tenemos fritos y bien escurridos, que es muy importante porque mirad toda la grasa que sueltan, entonces lo pasamos a una fuente en la cual hayamos puesto azúcar mezclado con canela. Una vez que lo tenemos en la fuente con azúcar y canela por abajo, lo que hacemos es, mirad, tengo aquí más azúcar y más canela, pues con un colador, que es este, echárselo también por encima. Y así es como nos quedan. Vamos a ver. La leche frita la podéis hacer y no hay necesidad ni de echar el azúcar y la canela, simplemente lo que son los fritos y ya está. Yo lo hice tal cual venía en la receta. Bueno, tal cual no, porque él decía que había que echar en vez de limón, lima y naranja, yo eché limón. Y él no mandaba echar canela en polvo y yo se la eché, eso es añadido mío. Pero bueno, esto sí que lo trae en la receta de Arguiñano.